Bienvenidos a Ecos desde la Sombra, tu espacio para las historias más aterradoras y llenas de misterio. Hoy les contaré lo que vimos mi esposo y yo después de mudarnos a nuestra nueva casa. Al principio, todo parecía perfecto, pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. Todo comenzó con pequeños detalles, pero pronto se tornó más oscuro y aterrador. Lo que parecía una sombra terminó convirtiéndose en una presencia hostil que me veía como una amenaza. Lo que pasó después fue algo que jamás podré olvidar, y espero que, después de escucharme, lo tengas en mente antes de entrar a un lugar desconocido. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo video. Desde los primeros días en la casa, algo no se sentía bien, pero no quería admitirlo. Al principio eran solo sensaciones, como si alguien me estuviera observando desde el pasillo cuando estaba sola en la cocina o mientras me arreglaba en la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, ya que la casa era vieja y quizás tenía que acostumbrarme a ella. Pero pronto comencé a notar algo mucho más inquietante. Una noche, mientras preparaba la cena, vi de reojo una sombra pasar rápidamente por la puerta de la cocina. Pensé que era mi esposo, pero cuando lo llamé, no respondió. Fui a buscarlo, y lo encontré en la sala, completamente ajeno a lo que había visto. Me dijo que no se había movido de allí en toda la noche. Me reí nerviosa, pensando que tal vez solo era el cansancio, pero las sombras comenzaron a aparecer más seguido. Una tarde, mientras estaba organizando el dormitorio, escuché claramente la voz de mi esposo llamándome desde el pasillo. Me acerqué a la puerta y le respondí, pero no había nadie allí. Creí que había bajado las escaleras, así que fui a buscarlo. Pero lo encontré arriba, en la habitación de invitados, con una expresión seria en el rostro. Me miró, confundido, y me dijo, ¿por qué me llamaste? Acaba de verte en la cocina. Mi corazón se aceleró. No lo había llamado, y lo más extraño es que ni siquiera estaba en la cocina. Me encontraba en el piso superior, organizando las cosas de la habitación todo el tiempo. Intenté calmarme y restarle importancia, pero la frecuencia de estos episodios comenzó a aumentar. A veces él juraba haberme visto en lugares donde yo no estaba, o me decía que había sentido que lo observaba desde las sombras del pasillo, cuando yo ni siquiera me había levantado de la cama. Era como si algo, o alguien, estuviera jugando con nosotros, tomando mi forma o manipulando nuestras percepciones. Poco después de esos incidentes, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, el aire en la casa se volvía pesado y sofocante, y las sombras, esas mismas sombras que había visto de reojo, parecían crecer, moverse con mayor rapidez y aparecer en los lugares más inesperados. Algunas veces las veía en la esquina de mi visión, como si algo pasara corriendo, y cuando volteaba, no había nada. Otras veces mi esposo decía haber visto una figura oscura parada al final del pasillo o frente a la ventana de la sala, mirándonos. Y entonces, una noche, mientras intentaba dormir, escuché su voz. No era un susurro, era mi esposo llamándome. Me incorporé, pensando que estaba en el baño o bajando las escaleras. Me levanté y fui a buscarlo, pero lo encontré dormido profundamente al otro lado de la cama. No lo había llamado, no podía ser él. Algo en la casa estaba imitando su voz, como si quisiera confundirnos, enfrentarnos el uno al otro, hacernos dudar de lo que veíamos o escuchábamos. Las discusiones entre nosotros comenzaron a aumentar. Él me acusaba de jugarle bromas o de llamarlo para molestarlo, pero yo jamás lo hacía. Le aseguraba que todo lo que él escuchaba o veía no provenía de mí. A medida que los días pasaban, su rostro se iba tensando cada vez más. Había un miedo en el que no se atrevía a verbalizar, y lo peor de todo es que yo lo compartía. Algo oscuro y antiguo se cernía sobre nosotros, algo que no podía explicar. Las cosas comenzaron a empeorar de manera más física. Sombras que no deberían estar allí comenzaron a aparecer en los espejos o ventanas, como si alguien estuviera detrás de mí, observándome, acechando mis movimientos. Podía sentir cómo esa presencia se volvía más agresiva, más palpable.
Pero cada vez que intentaba explicárselo a mi esposo, me miraba como si estuviera perdiendo la cabeza. La distancia entre nosotros creció, alimentada por esa entidad invisible que parecía disfrutar sembrando caos entre nosotros. Pero lo más extraño de todo fue cuando él me juró haberme visto, 2 veces al mismo tiempo. Decía que mientras yo me encontraba en la sala recogiendo algunas cosas, él me vio subir las escaleras rápidamente. Me siguió hasta el dormitorio, pero al abrir la puerta, no había nadie. Bajó de nuevo, y ahí estaba yo, en la sala, completamente ajena a lo que había sucedido. Ni siquiera me había movido de la habitación. Cada vez era más claro, esa cosa no solo quería asustarnos. Quería dividirnos, enfrentarnos, y empezaba a creer que la verdadera razón por la que estaba allí era yo. Llevaba varias noches teniendo sueños extraños. En ellos, veía a mi esposo, pero algo no estaba bien. Siempre era la misma escena, él estaba en nuestra cama, pero no estaba solo. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero con el tiempo la imagen se hacía más clara. Junto a él, una figura borrosa de una mujer se hacía cada vez más nítida, como si intentara mostrarse de manera más definida. En mis sueños, yo intentaba gritar, pero mi voz no salía, me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Después de esas noches, algo cambió en la casa. Los ruidos, que antes eran fáciles de ignorar, comenzaron a volverse más persistentes. Escuchaba pasos en el pasillo a altas horas de la noche, puertas que se cerraban suavemente, como si alguien las estuviera empujando con cuidado. Mi esposo estaba cada vez más irritable, pero yo no podía sacarme de la cabeza la sensación de que no estábamos solos. Una noche, mientras me dirigía al dormitorio, vi algo que me hizo detenerme en seco. Mi esposo acababa de salir de la habitación y, en la penumbra, juré ver la silueta de una mujer parada junto a la cama. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando encendí la luz y revisé, no había nadie. Traté de convencerme de que solo era el cansancio, una ilusión óptica. Pero, ¿qué tan lejos podía llevarme esa justificación? Sabía que algo estaba mal. Lo más aterrador sucedió justo la noche antes de que todo empezara a tomar forma. Me desperté tarde y fui al baño, como solía hacer cuando no podía dormir. Apenas encendí la luz y me miré en el espejo, la casa entera se quedó a oscuras. En ese momento, por el rabillo del ojo, noté una figura a mi lado en el espejo. Mi respiración se detuvo, y cuando la luz volvió, no había nadie. Pero la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí no se fue. Me apresuré a volver a la cama, intentando tranquilizarme, pero no dormí en toda la noche. Al día siguiente, mientras salía a tender algo de ropa en el jardín, mi vecina, una mujer mayor que había vivido en la zona toda su vida, se acercó. Me preguntó, casi en un susurro, si había notado algo raro en la casa. Le contesté que no estaba segura, pero que sentía que algo extraño sucedía. La expresión en su rostro cambió. Me dijo que esa casa tenía una historia, algo oscuro que había sucedido allí hace muchos años. Me recomendó que fuera a hablar con el sacerdote del pueblo, que él conocía más detalles de lo que podría estar ocurriendo. Esa misma tarde, con la mente llena de dudas y miedo, fuimos a la iglesia. El sacerdote, un hombre ya entrado en años, nos recibió con calma, pero su mirada era seria. Nos escuchó en silencio mientras le contábamos todo lo que habíamos experimentado. Y luego, con un tono grave, nos explicó lo que realmente estaba pasando. Esa casa, dijo, perteneció a una mujer que vivió con su esposo allí hace muchos años. Descubrió que él era infiel, que traía a otra mujer a su propio hogar, a su propia cama. En sus últimos días, la atormentaban pesadillas donde veía a su esposo con la otra mujer. Comenzó a perder la cordura, hasta que un día, ya no pudo más. Se quitó la vida en esa misma casa. El aire se sintió más pesado con sus palabras. Nos dijo que esa mujer nunca había encontrado paz. Su espíritu seguía en la casa, buscando venganza contra cualquiera que creyera ser una amenaza, especialmente contra mujeres, a quienes veía como rivales. No podía procesar lo que me estaba diciendo. Todo comenzó a tener sentido, las sombras, los ruidos, los sueños. Todo encajaba.
Y entonces, algo que había estado ignorando se hizo claro en mi mente, la figura que vi en el espejo. Era ella. Justo la noche anterior, esa mujer había estado observándome desde el otro lado del espejo, su mirada llena de odio, como si me viera a mí como la amante que había arruinado su vida. Después de hablar con el sacerdote, algo en mí cambió. Sentía como si un velo se hubiera levantado y, por primera vez, comprendiera realmente lo que estaba sucediendo. Pero esa revelación no trajo consuelo, al contrario, lo que sentía era un miedo profundo, como si esa mujer, ese espíritu atormentado, se hubiera dado cuenta de que ya conocíamos su historia, y que no nos lo iba a perdonar. Esa misma noche, cuando intenté dormir, algo diferente comenzó a suceder. Ya no eran solo los ruidos o las sombras. No. Era más físico, más presente. Sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sobre mí, impidiéndome respirar. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Con esfuerzo, logré abrir los ojos, y ahí estaba. No sé cómo describir lo que vi. Una sombra, pero no cualquier sombra. Era más oscura que la misma oscuridad, con una forma vagamente humana que se cernía sobre mí. No podía ver su rostro, pero sentía su odio, su rabia. Estaba justo encima de mí, inmóvil, como si esperara algo. Y entonces, me di cuenta de que estaba trenzando mi cabello. Lo hacía con una lentitud aterradora, como si disfrutara cada segundo. Intenté gritar, llamar a mi esposo, pero la voz no me salía. Solo podía sentir esa presencia fría, ese peso que parecía succionarme la energía. La habitación se sentía helada, y cuando por fin pude mover un brazo, la sombra desapareció en un susurro. Me incorporé de golpe, jadeando, con el sudor frío recorriendo mi frente. Mi cabello estaba trenzado. Perfectamente trenzado. Desperté a mi esposo, aún aturdida, contándole lo que había pasado, pero él no me creyó. Me miró con cansancio y simplemente murmuró que estaba estresada, que me estaba dejando llevar por las palabras del sacerdote y la vecina. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Sabía que ella estaba allí, más cerca de lo que jamás había estado. Los días que siguieron fueron una constante tensión. Sentía su presencia, esa opresión, siempre cuando él no estaba cerca. Lo más inquietante sucedía cuando mi esposo comenzaba a decirme cosas que me helaban la sangre. ¿Por qué me llamas desde la otra habitación?, me preguntaba, con una ceja levantada. Pero yo no lo había hecho. Más de una vez me dijo que me había visto en otra parte de la casa, cuando yo estaba claramente en la cocina o en el jardín. Te acababa de ver en el pasillo, me repetía, confundido. Pero no era yo. No podía ser yo. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché que me llamaba desde el salón. Su voz sonaba lejana, como si estuviera distraído. Dejé lo que estaba haciendo y fui a buscarlo, pero cuando llegué, no había nadie. Fui a la habitación, al baño, incluso al patio trasero. Nada. El silencio era absoluto. Me giré, con el corazón latiendo a toda velocidad, y ahí estaba él, bajando las escaleras con una expresión de extrañeza en el rostro. ¿Por qué me llamaste?, me preguntó, pero mi voz tembló al responderle que no había sido yo. Nos miramos en silencio, y en ese momento supe que algo más estaba con nosotros. Lo peor de todo es que yo sentía que ella, ese espíritu, me estaba observando, esperando el momento justo para hacer algo terrible. Esa noche, cuando intenté dormir, el ambiente en la casa se sentía distinto. La atmósfera estaba cargada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Mi esposo se quedó dormido casi de inmediato, pero yo no pude. Algo me mantenía alerta, como si mi cuerpo supiera que debía estar preparada para lo que venía. Cerca de la medianoche, escuché pasos en el pasillo. Lentamente se fueron acercando, cada pisada resonando en la madera del suelo. El sonido se detuvo justo frente a nuestra puerta. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, escuchando el silencio que siguió. Pasaron unos segundos interminables antes de que la puerta se abriera lentamente, con un crujido apenas audible.
No había nadie. Pero sabía que ella estaba allí. Pude sentir su presencia, la misma energía pesada y oscura que había sentido la primera vez. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero algo me hizo abrirlos. Me levanté, con el cuerpo temblando de miedo, y cuando me giré para mirar el espejo del cuarto, la vi. Estaba de pie detrás de mí, su rostro borroso, pero sus ojos me miraban con puro odio. Quise gritar, pero fue como si el sonido se quedara atrapado en mi garganta. Y entonces, justo cuando pensé que me alcanzaría, la luz del cuarto parpadeó y desapareció. En el último destello de luz, vi cómo se desvanecía, pero sabía que no se había ido del todo. No, todavía no. A pesar de todo lo que había sucedido, mi esposo seguía sin creerme del todo. Cada vez que le contaba lo que había visto o sentido, simplemente me miraba con preocupación y decía que era producto del estrés. No lo culpo. Yo misma quería creer que todo era una pesadilla de la que pronto despertaría, pero en lo más profundo de mi ser sabía que aquello era real. Las cosas no mejoraron. Cada noche, la presencia se hacía más intensa, más dominante. La veía en los rincones, escuchaba sus pasos, y esa sensación de frío en el aire era constante. Pero mi esposo siguió siendo escéptico, hasta que una noche, todo cambió. Era una madrugada especialmente silenciosa, como si el propio viento hubiera dejado de soplar. Estábamos acostados cuando algo me despertó, un sonido sutil pero perturbador, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me senté en la cama, tensa, tratando de escuchar con claridad. Mi esposo seguía durmiendo profundamente a mi lado, ajeno a lo que estaba por suceder. Y entonces la vi. La sombra oscura apareció en la esquina de la habitación, y por primera vez, no estaba sola. Sentí su presencia antes de que la viera. Era un frío que penetraba hasta los huesos, un escalofrío que me recorrió la espalda. La figura comenzó a acercarse, deslizándose hacia nosotros, pero esta vez, su forma era más definida. Pude distinguir su cabello enmarañado, su rostro difuso y lleno de ira. Era como si la rabia contenida durante años estuviera a punto de explotar. Quise gritar, pero el miedo me paralizó, como si su sola presencia me robara el aliento. Solo pude observar, temblando de terror, mientras ella se acercaba a la cama. Esta vez no era un simple susurro, no era solo una sombra en el espejo. Era real, tan real que supe que mi esposo la vería también, si lograba despertarlo. Con todas mis fuerzas, lo sacudí. «Despierta, por favor, despierta», susurré con urgencia. Él se movió un poco, molesto, pero abrió los ojos justo en el momento en que el espíritu se inclinó hacia mí. La habitación se llenó de un silencio abrumador, seguido de un lamento profundo y desgarrador. Mi esposo, aún aturdido por el sueño, tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo. Pero cuando sus ojos se enfocaron en esa figura oscura, su expresión cambió por completo. Se quedó completamente inmóvil, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. La criatura, esa mujer espectral, extendió una mano hacia mí, y fue entonces cuando ocurrió. La lámpara junto a la cama estalló en 1000 pedazos, como si una fuerza invisible lo hubiera destrozado. El aire se volvió denso, y los lamentos del espíritu aumentaron, resonando por toda la casa. El ruido era ensordecedor, como si el propio dolor de esa mujer estuviera impregnando cada rincón de nuestro hogar. Mi esposo trató de levantarse, pero no pudo moverse. Lo vi, completamente petrificado, sus labios moviéndose sin emitir sonido alguno, como si su voz hubiera sido robada. La sombra comenzó a rodear la cama, su forma desdibujada y distorsionada, como si la rabia la estuviera deformando. De repente, comenzó a tirar de las sábanas con una fuerza increíble, y el cuarto entero temblaba. Sentí que la cama misma iba a ser arrancada del suelo. Y entonces, en medio del caos, el espíritu soltó un último grito. Un lamento que parecía arrancado del mismo infierno. Las paredes vibraron, el suelo crujió bajo nuestros pies, y, de repente, todo terminó. El espíritu se desvaneció tan rápido como había aparecido,
dejando la habitación en un silencio aterrador. Mi esposo seguía inmóvil. No dijo una palabra. Solo me miraba, su rostro lleno de incredulidad y terror. Sabía que, finalmente, había visto lo que yo había estado viendo durante semanas. Y lo peor de todo, sabía que ya no podría negarlo. Los ojos de mi esposo, que siempre se habían mostrado firmes y confiados, ahora estaban vacíos, llenos de un miedo tan profundo que parecía haberle robado el alma. Ambos nos quedamos en silencio, incapaces de procesar lo que acabamos de presenciar. El cuarto estaba helado, y el único sonido que se escuchaba era el latido acelerado de nuestros corazones. Sabíamos que esa no sería la última vez. Sabíamos que ya volvería. Mi esposo estaba helado, sus manos temblaban levemente. Finalmente, después de lo que parecieron horas de silencio, murmuró, ¿qué era eso? Pero no tenía respuestas. Ninguno de los dos las tenía. Y lo más aterrador de todo, es que ambos sabíamos que la próxima vez podría ser peor. Después de esa noche, todo cambió. Mi esposo, que antes se negaba a creer, ahora no podía dormir. Pasábamos las noches en vela, esperando que ella regresara. La tensión en la casa era insoportable, y cada sonido nos hacía saltar de miedo. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo. Intentamos contactar a alguien que pudiera ayudarnos, pero sabíamos que la única opción real era huir. Una noche, mientras empacábamos nuestras cosas a toda prisa, la casa comenzó a temblar. Las luces parpadearon, y escuchamos nuevamente ese lamento. Ella había vuelto, más furiosa que nunca. Sentí el aire volverse gélido, y una ráfaga de viento recorrió la casa, como si nos empujara fuera de ella. Salimos corriendo sin mirar atrás, y esa fue la última vez que pisamos esa casa maldita. Nunca descubrimos por qué nos eligió a nosotros, pero lo que sí sabemos es que su dolor y su rabia no descansarán jamás. No olvides suscribirte a nuestro canal Ecos desde la Sombra, activar las notificaciones y darle me gusta para seguir descubriendo más historias llenas de misterio y terror. Nos vemos en el próximo video.